rostro buscaré y me humillaré. Mi anhelo eres tú, Señor. En tu presencia Hoy puedo danzar con libertad, soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir su
has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.
agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Te bendecimos, Rey. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios de poder, Padre, y te damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, mi Dios. Bendecimos Paraguay, bendecimos nuestra nación, bendecimos al presidente, al vicepresidente, a todo el poder ejecutivo, a los familiares de los ministros, a cada uno de los consejeros, Señor. Que tú tomes control de nuestro gobierno, que bendigas Paraguay, Señor. Que bendice Paraguay, Padre. Bendice Paraguay, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice Paraguay, mi Dios. Te pedimos que bendiga nuestra nación, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, sabiendo que tienes cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestra nación, por el poder legislativo, Señor, diputados, senadores, Señor, por leyes que estén a favor de la vida y la familia. También te pedimos, Señor, por que tú mismo estés, Señor, trayendo justicia a nuestra nación, Señor, en cada caso. Te pedimos por cada juez, Señor. Te pedimos por cada fiscal, por cada abogado, Señor. Guárdalos, protégelos, cúbrelos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Que tú eres fiel. Te pedimos por la economía de nuestra nación, Señor. Que tú hagas un milagro, así como estás haciendo hasta ahora, Señor. Un milagro en la salud. También te pedimos un milagro en la economía de nuestra nación, Señor. Bendice nuestra economía, Padre. Bendice, Señor, a nuestra nación. Bendice, Padre, cada uno de los proyectos, cada uno de los negocios que se están haciendo, Señor. Bendecimos al campo, Señor. Bendecimos la agricultura, Padre. Paraguay es conocido, Señor, y va a ser conocido cada vez más, Señor, por ser, Padre, el granero del mundo, Señor. Así como decía, Señor, esa moneda de un guaraní, aquella moneda antigua de que alimentos para el mundo, Señor. Que eso sea algo profético para nuestra nación, Señor. Que podamos, Señor, exportar alimentos para el mundo, Padre, y que eso bendiga nuestra economía, Padre, y te damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos, Dios, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias una vez más. Te pedimos por CFA, Fernando de la Mora. Bendecimos, Señor, la iglesia. Bendecimos a cada persona que está escuchando, que está conectada, buscando escuchar tu voz, buscando escuchar tu palabra, Padre. Bendecimos cada iglesia, Señor, en Fernando de la Mora. Bendecimos la ciudad, al intendente, a su familia, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra ciudad, nuestra amada ciudad de Fernando de la Mora, Señor. Bendecimos, Señor, Asunción. Bendecimos cada iglesia ubicada en cada una de las ciudades de Paraguay, Señor. Te pedimos por cada pastor, Señor. Bendice a cada pastor, cada persona que esté predicando tu palabra, cada líder de células, Señor, cada líder de líneas, Señor. Que tú le estés bendiciendo y levante tipo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, es un gusto para mí poder estar con ustedes hoy, poder compartir la palabra de Dios en este tiempo, y me gustaría que puedan abrir la palabra de Dios, que puedan ustedes estar conectados a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que puedan abrir su Biblia, entonces que ustedes puedan de alguna manera vivir conscientes de la necesidad que tenemos de Dios, y no solamente nosotros o nuestros familiares, sino la necesidad que hay en el mundo de Dios. Entonces es importante que podamos entender eso, entender esa necesidad de que Dios se haga presente en nuestras vidas, y por sobre todas las cosas entender que necesitamos escuchar la voz de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, que puedas hacerlo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Y puedes abrir tu Biblia en Juan capítulo 20.
Juan capítulo 20, dice desde el primer versículo, dice en Juan capítulo 20, que lo puedas hacer, puedes abrir tu Biblia en Juan capítulo 20. Dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Me llama mucho la atención, pero evidentemente Pedro no estaba con un buen estado físico, ¿verdad? Pero Pedro corrió al igual que Juan, ¿verdad? Juan fue corriendo también. Juan llegó primero, luego llegó Simón tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido, que Juan se refiere a sí mismo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido. Vio y creyó, dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ellos no entendieron, ellos estaban tristes. María Magdalena fue la primera, fue una mujer que valiente, porque antes de que aún amanezca, cuando todavía era oscuro, se acercó al sepulcro y vio que no estaba Jesús, y se puso mal, se puso triste, ¿verdad? Y dices, y fue junto a los otros discípulos que estaban escondidos ahí en un lugar, y con temor, con confusión, tristes, encerrados, ¿verdad? Un poco como mucha gente está ahora en sus casas, encerrados, con miedo, con temor. Y le dice María a los discípulos: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Muchas veces a lo largo del Evangelio podemos ver que Jesús les explicó, que Jesús les dijo: es necesario que yo me muera. Inclusive le contó la forma que iba a morir, muerte de cruz, y les explicó y les dijo: pero voy a resucitar. Pero ellos no entendieron lo que la palabra de Dios les decía, no entendieron lo que la palabra de Dios significaba. Y hay momentos en la vida que nos dejamos nublar por la crisis, nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios, porque la situación a veces nos inunda, la situación a veces se nos complica, y es en ese momento en el que tenemos que buscar escuchar la voz de Dios. Sigue el versículo 11 de Juan capítulo 20, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo que Jesús había puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. A veces lloramos, a veces nos sentimos embargados por la situación y lloramos en vano. Ahora, no está mal llorar, pero a veces gastamos energía innecesaria en situaciones de donde debemos que concentrar esa energía y buscar a Dios. A veces estamos así como muy llenos de toda la situación, bloqueados, y entender que nosotros necesitamos buscar que Dios nos hable, que solo la voz de Dios nos va a poder llenar, que solo la voz de Dios puede llenar nuestro vacío, que solo la voz de Dios nos puede ayudar para poder salir adelante. Ahora, está bien tener líderes, es sumamente importante tener pastores, gente que esté orando por nosotros, gente que esté enseñándonos la palabra, pero nuestra primera fuente para buscar que Dios nos hable tiene que ser la Biblia, tiene que ser la palabra de Dios, porque ahí estamos entrando en una dependencia del Espíritu Santo, aprendiendo a escuchar la voz de Dios a través de lo que está escrito. Domingos anteriores les estuve hablando sobre escrito está, lo que está escrito y la importancia de lo que está escrito. Entonces, cuando yo necesito aprender a estar ahí buscando la voz de Dios, buscando. Y es ahí donde cuando nosotros empezamos a depender de la voz de Dios, cuando buscamos escuchar la voz de Dios, es ahí donde interviene lo divino. Es ahí donde Jesús intervino. Dice en el versículo 14 de Juan 20, cuando había hecho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Era Jesús mismo ahí.
ella, pensando que era el que cuidaba ahí el lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le reconoció María y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Qué interesante, Jesús intervino ahí y María, solo al escuchar su nombre en los labios de Jesús, es que pudo reconocer a Jesús en medio de la situación y en medio de la crisis. Y Jesús le dijo, no me toques, porque evidentemente María se acercó, le quería abrazar, y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Que lo que le aconteció a Él era para victoria. Que le aconteció a Él no era algo que Él moría y ahí terminaba todo, sino que era el comienzo de una de las más grandes historias de la humanidad. Ahora, dice en Juan 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Qué interesante, los discípulos estaban llenos de miedo, encerrados en un lugar. Mucha gente hoy en este tiempo está lleno de miedo, encerrado en un lugar, confundido, no sabiendo dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, porque nos dicen muchas cosas, recibimos mucha información, pero más que nunca estamos desinformados, porque no nos cuentan toda la verdad, no nos dicen todo, nos dicen una cosa, nos dicen lo que les conviene, entonces estamos todos confundidos, con miedo, qué va a pasar de nosotros, y necesitamos que Jesús irrumpa en nuestro lugar, en donde estamos, y nos diga, paz a vosotros. Lo que más necesitamos en este tiempo es paz. Lo que más necesitamos en este tiempo es que Jesús nos llene de paz. Cuando Jesús ve que no sabemos qué vamos a hacer y que estamos en medio, con miedo, en medio de una crisis, en una situación difícil, Él interviene y nos trae lo que más necesitamos y es paz. Cuando le hubo dicho esto, dice el versículo 20 de Juan 20, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, por si había duda, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahí dio la misión. Ahí Jesús dice, hey, no terminó nada todavía, ahora empieza. Así como me envió a mí mi Padre, yo también les envío a ustedes. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Qué interesante que le dice reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué estaban confundidos? ¿Por qué estaban atemorizados? ¿Por qué estaban en esa situación? Porque tenían un problema. El Espíritu Santo todavía no les reveló lo que se venía. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. Ahora, el ciclo natural es nacemos, crecemos y nos reproducimos y morimos. Ese es un ciclo natural. Ahora, todo lo natural tiene un final, que es la muerte. Muere. Todo lo natural muere. Pero esto se rompe después de la cruz. Hay una promesa que rompe los principios naturales. Jesús resucita y nos lleva a lo que estamos viviendo. No nos lleva a la muerte, nos lleva al propósito divino, nos lleva al plan que Él tiene. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que en nosotros se active lo divino y lo natural que termina con la muerte se desactive y se active en nosotros la vida de Cristo, la vida en abundancia. Es demasiado importante eso. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender eso. Vamos a la Biblia, a Jeremías. Jeremías es uno de los profetas. Jeremías capítulo 38. Puedes ir buscando ahí Jeremías 38, capítulo 38, versículo 19 y 20. Vamos a ver una situación en donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque es importante, y este es nuestro versículo clave hoy. Dice Jeremías 38, si estás buscando, por favor, un profeta en el Antiguo Testamento, Jeremías 38, versículo 19 y 20.
Dice Jeremías 38, versículo 19 y 20, y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, de los traidores, judíos que se pasaron al ejército enemigo, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan, o sea, me maten, me torturen y que me maten. El rey Sedequías estaba con miedo, con temor, y le confiesa su miedo y su temor a Jeremías, a un hombre de Dios, a un profeta de Dios, el que traía la palabra de Dios. Y dijo Jeremías, no te entregarán. La palabra de Dios a su vida, a la vida del profeta Sedequías, a la vida del rey Sedequías, dice, no te entregarán. Oye, y ahí está la clave, oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Escucha la voz de Dios, escucha que Dios te hable. La voz de Dios puede cambiar tu situación, la voz de Dios puede cambiar tu circunstancia. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Oye ahora la voz de Jehová y que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Qué importante. Ahora, en este texto nosotros podemos ver la angustia del rey Sedequías. Él tenía una angustia cuando Jerusalén estaba rodeado por el ejército de Babilonia. Y en ese entonces, en ese momento de angustia, la respuesta del profeta de Jeremías fue, escuchar la voz de Dios, te va a ir bien y vas a vivir. Hoy quiero decirte de parte de Dios que escuches su voz, porque si escuchas su voz y aprendes a escuchar su voz y aprendes a diferenciar la voz de Dios de otras voces, te va a ir bien y vas a vivir. No solamente vas a sobrevivir, porque eso es importante entender, sino que vas a vivir bien, vas a estar bien. A lo mejor hoy nos sentimos preocupados por las situaciones que estamos viviendo, nos sentimos llenos de incertidumbre por los proyectos en nuestra vida que estamos iniciando o que quisimos iniciar en este año. Muchos de ellos fueron truncados, muchos de ellos fueron cortados, pero es importante que empecemos a proyectarnos, a empezar a escuchar la voz de Dios, que nos dice también hoy, como Pablo hablaba a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza tiene que estar en Dios y todo lo podemos en Él, todo lo podemos en Él. Salir adelante, nunca se empieza de cero, porque siempre cuando empezás algo, empezás con las experiencias, con ya lo que ya obtuviste antes. Entonces, pero si tenés que empezar de cero, como se dice por ahí, entonces no importa, empezá de cero. Empezar a reprogramar tu mente y empezar a trabajar. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios por sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra voz en nuestras vidas. Ahora, algunos me dicen, Dios sigue hablando, sí, sigue hablando. Ahora, a lo mejor no lo hace con una voz audible, porque si nos habla con una voz audible, nos van a considerar locos, esquizofrénicos y nos van a llevar ahí sobre la avenida Venezuela. Los que están en Paraguay saben de qué hablo. Sobre la avenida Venezuela en el hospital psiquiátrico. Sí, decimos que Dios nos habla a través de voces audibles, pero Dios sigue hablando, Dios nos sigue hablando, nos habla a través de su palabra, a través de lo que está escrito, a través de la Biblia. Yo quiero animarte y en todo este mensaje, en el mensaje de hoy, voy a hablarte constantemente de leer la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios. Y ahora, tengo que escuchar la voz de Dios por sobre la voz de la experiencia. Ahora, dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 6. El evangelio de Lucas. Está Mateo, Marcos, después está Lucas y después está Juan. Son los 4 evangelios. Y en el evangelio de Lucas, el tercero, situacionalmente hablando, dice en Lucas 5, capítulo 4, versículo 4 al 6, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, que era un pescador de años, que era su profesión, que él se dedicaba a eso, Simón le dijo, maestro, toda la noche estamos trabajando, toda la noche estuvimos y nada hemos pescado. Los que son pescadores así, los que les encanta la pesca y van, siempre te dicen que de noche hay mejor pesca. Y de noche es donde más pica y de noche es donde ahí se sacan más pescados. Y Pedro le dice eso por experiencia. Yo te digo de noche, pero toda la noche trabajamos, nada hemos pescado, pero en tu nombre, dice, echaré la red. En tu palabra, en lo que vos estás diciendo, en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, dice la palabra de Dios, recogieron tan cantidad de peces que su red se rompía. Yo sé, la voz de la experiencia es una autoridad, es real. La experiencia es el conocimiento que hemos aprendido por haber realizado algo, por haber vivido, sufrido. La experiencia es importante, pero por sobre la autoridad de la experiencia está la voz de Dios.
por sobre lo que la experiencia te dice, está lo que Dios te dice. Porque cuando Dios te habla de algo, sobrepasa la experiencia. Ahora, la voz de la experiencia decían que si no habían pescado nada en toda la noche, era inútil tirar la red en la mañana. Pero Pedro confió más en la voz del Señor que en la voz de la experiencia. Y los resultados fueron milagrosos. A veces Dios te va a decir algo que va más allá de tu experiencia y en tu experiencia vas a contrastar y te vas a dar cuenta, no es tan así, pero obedece nomás, porque Dios por algo te dijo. ¿Por qué? Porque la experiencia es razonal, es lo que la razón nos dice que se puede o no se puede hacer por lo que vivimos o por lo que pasamos, pero Dios supera la razón humana, Dios supera el conocimiento humano. Es importante. Números 11, 18, 23, el libro de Números, capítulo 11, 18, 23, dice, pero al pueblo dirás, le decía Dios a Moisés, santificado para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El pueblo de Israel quejándose porque querían comer carne en medio del desierto. Y le dice, Jehová pues os dará carne y comeréis. Y dice Dios, no como van a comer un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes van a comer carne. Dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. O sea, de cueray beber. En guaraní sería de mgayú beber gutalazo, ¿verdad? El dulce idioma guaraní. O sea, hasta que te canses les voy a dar de comer carne. Hasta que digan, no queremos más comer carne, ¿verdad? Y eso en medio del desierto. En medio del desierto. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo se estaba quejando y dice, ¿para qué lo salimos de Egipto? Ya en Egipto, y en Egipto vivían como esclavos. Si nosotros vemos la historia, en Egipto vivían mal, no vivían bien, vivían mal. Entonces, ¿qué pasa? Moisés le va diciendo, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú le dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y se pregunta Moisés, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Dios le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso se ha cortado mi mano? Ahora vas a ver que se cumple mi palabra. Y la palabra de Dios dice que vinieron aves, codornices, que según dicen los expertos, los chefs expertos, es una carne deliciosa. Y esas aves iban y se quedaban en las redes que ellos colgaban, así se iban y se quedaban ahí. Y Dios les alimentó por un mes entero, hasta que literal se cansaron de comer carne. Ahora, ¿qué cosas en tu vida hay hoy en día que las personas te dicen que según su experiencia no se pueden lograr o no se puede hacer? No, en mi experiencia eso es imposible, no lo vas a poder lograr, eso no se puede, eso es imposible. Ahora, hoy Dios te dice, todo lo podés en Cristo. Hay mucha gente que en su experiencia te va a decir, hay carreras que Dios puso en tu vida para estudiar en la universidad, hay gente que te va a decir, no, te vas a morir de hambre, no vas a poder salir adelante. No, hoy si Dios te dijo que hagas, hacelo. Hacelo. La voz de Dios está por sobre la experiencia humana. Ahora, también tenemos que escuchar la voz de Dios. El primer punto es que escuchar la voz de Dios aún además de la experiencia, pero también está escuchar la voz de Dios por sobre la voz del temor. Hay una voz del temor también. Hay una voz que te va a querer dar miedo. Hay voces extrañas que están ahí, ¿verdad?, tratando de meterte miedo. Entonces dice la palabra de Dios en Números 13, Números, en el libro de la Biblia, un libro de la Biblia dice, Números 13, desde el versículo 30 al 33, nos habla de una historia fantástica. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, o sea, gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, esta es una historia básicamente que está en las películas aún de Moisés, ¿verdad? Hay series también de Moisés que se están haciendo, donde Moisés envía 12 espías a ver la tierra prometida, Canaán. Y cuando vienen 12 espías,
10 empiezan a tirar mala onda. Empiezan a hablar mal, empiezan a decir, no, no vamos a poder, nosotros somos como langosta, ¿verdad? 10 trajeron voces que llenaron de miedo al pueblo, porque tenían miedo porque eran de gran estatura, encima algunos de ellos son gigantes, ellos nos ven a nosotros como langostas, nos van a comer, ese pueblo es fuerte. Ahora, con esa descripción, cualquiera se llena de temor, cualquiera decide no avanzar y se quedan o volver a Egipto, donde eran esclavos. Entonces la congregación gritó, dice en Números 14, versículo 1 y 4, le dio voces. El pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá nos hubiésemos muerto. Y ahí surge la famosa frase, prefiero morirme antes que ir. Ojalá hubiese muerto, ojalá hubiese muerto. Y dice, ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres, y empezaron a hacerse la película, empezaron a hacerse la imagen mental, y nuestras mujeres y nuestros hijos van a estar presos, y mejor nomás hubiésemos vuelto a Egipto, y empezaron ellos automáticamente a tener miedo y dejar que el miedo les paralice. Y ahí empezaron a rebelarse contra Moisés. Dijeron, designemos un capitán y volvamos a Egipto donde éramos esclavos. O sea, prefirieron ser esclavos a jugarse por un futuro mejor. Prefirieron vivir una vida esclava, una vida de esclavitud. Y mucha gente hoy por miedo prefiere nomás estar atado a avanzar. Prefiere estar atado a avanzar. Entonces es importante entender eso. No confiaron en la voz de Dios, confiaron en la voz del temor. Y ahí donde dice Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, uno de los dos, porque entre dos fueron Josué y Caleb, y fueron los que trajeron, de los 12, solo 2 trajeron buenas noticias. Hablaron a toda congregación del hijo de Israel, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena, es tierra buena. Si Dios se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos va a entregar. Y ahí surge esa frase que conocemos, tierra donde fluye leche y miel. O sea, ahí. Y vamos a disfrutar. Vamos a tener alimento para disfrutar el alimento y también vamos a tener el postre, la miel vamos a tener. No solamente vamos a alimentarnos bien, sino que vamos a postrear también, vamos a comer postres espectaculares. La miel, lo dulce, era lo máximo en aquella época. La miel era bebida aún de los reyes solamente, pero en ese lugar hay tanta miel que va a alcanzar para todos. Entonces le dicen, no sean rebeldes con Dios, no tengan miedo a la gente, nosotros le vamos a comer como pan a ellos. Imagínense la imagen mental. El miedo te trae la imagen mental. Ellos nos consideran langostas y nos van a comer como langostas, pero la imagen mental que les quería transmitir la palabra de Dios era, ellos son como pan y vos le vas a comer. O sea, ni siquiera se va a mover. Vos quietitos van a estar y vos vas a disfrutar de ellos. Y dice que ellos estaban con miedo. Y decía, con nosotros está Dios, decían los 2 espías buenos, por decirlo de alguna manera, los 2 espías buena onda. Los 10 mala onda estaban tirando mala onda y decían, no tengan miedo. Dice Proverbios, el libro de Proverbios es un libro que yo recomiendo leer siempre. Hay mucha sabiduría en Proverbios. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado, será levantado, prosperará. Dice otra versión. O sea, el temor del hombre pondrá lazo. O sea, cuando vos tenés miedo, es como que algo te ata. Es un lazo, te dejas enlazar por el temor y el miedo lo que hace muchas veces es que te deja quieto, no te deja avanzar y tenemos que vencer el temor. Primero, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla, no importa lo que la experiencia te diga. A lo mejor la experiencia te tira cosas malas, igual escuchar la voz de Dios. Segundo, escuchar la voz de Dios a pesar del miedo. Si viene el miedo, poné la voz de Dios y empezá a escuchar la voz de Dios. Y tercer punto, muy importante, es escuchar la voz de Dios por sobre, atendé bien, la envidia. La envidia. Dice Proverbios 27, 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Qué interesante. La Biblia nos habla de la envidia como un enemigo, de los envidiosos como gente que nos va a desear mal. Ahora, entiendan bien esto, la voz de los envidiosos siempre te va a decir que lo que haces no sirve. Muchas personas se dejan llevar por las palabras de la envidia, de gente envidiosa. Y hoy podemos ver eso en las redes sociales.
Es impresionante la cantidad de gente envidiosa que en las redes sociales está todo el tiempo tirando mala onda, todo el tiempo diciendo cosas malas, todo el tiempo. Vos publicás algo que te gusta, publicás aún lo que pensás. Y siento que lo que pensás muchas veces puede cambiar, lo que pensamos muchas veces puede de alguna manera cambiar con el tiempo. Ahora, yo suelo ver mis publicaciones de hace años y digo, ¿cómo puedo haber pensado así? Y fui creciendo en mi pensamiento, fui madurando, pero muchas veces vos publicás algo y viene toda la voz de la envidia ahí, vienen todos los envidiosos. Ahora, el mayor problema de los envidiosos es que no terminan de aceptar que otras personas han conseguido cosas que ellos no lograron. Porque esas personas han hecho cosas que los envidiosos no han hecho. Entonces, cuando vos empezás a hacer cosas, lo primero que van a empezar a atacarte son los envidiosos. La gente que te envidia, la gente que no puede entender cómo te equivocaste una vez, saliste adelante igual. Te sacaron de un lugar, volviste a entrar en otro lugar mejor. Entonces dice, espera un poco, ¿qué está pasando? Y mucha gente, las decisiones, es porque vos tomaste decisiones que los envidiosos no se animaron a tomar. Vos empezaste a tomar caminos y empezaste a esforzarte en algo y los envidiosos no lograron. Pero si Dios te dijo que ese es tu camino, si Dios te habló y te dijo que por ahí viene la onda, entonces vos te metiste y vos te esforzaste y vos lograste, obvio que se van a levantar envidiosos, gente que va a empezar a bajarte la caña. Ahora, si queremos avanzar en la vida, no tenemos que permitir que la voz de los envidiosos nos afecte, que la voz de los envidiosos nos haga desmayar. Porque siempre que hagamos algo bueno, atiendan bien esto, siempre que hagas algo bueno, siempre que hagas algo excelente, siempre que te propongas hacer bien las cosas, la voz de la envidia va a aparecer. Y eso está en la Biblia. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice, he visto a sí mismo, entiendan bien lo que dice Eclesiastés 4:4, es para anotar esto, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto también es vanidad. Pero dice, he visto, dice el predicador Eclesiastés, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre. Y tenés que empezar a levantarte. Tenés que empezar a levantarte. Yo siempre me gusta imaginarme esto, que yo soy como un árbol plantado, porque la Biblia me dice que yo soy como un árbol plantado. Y el estiércol de la crítica envidiosa, en lugar de desanimarme, va a ser como abono que me va a hacer más fuerte. La gente me tira estiércol, ¿verdad? Esa es la palabra que puedo usar, no es políticamente correcto usar otra palabra, pero si la gente me tira estiércol, la crítica, por una crítica envidiosa, en vez de desanimarme, eso me sirve de abono para poder crecer y hacerme más fuerte. O sea, también me gusta pensar que soy como una semilla. Entonces van a querer enterrarme, van a querer enterrar mis sueños, me van a poder empezar a tirar la crítica de la tierra, del menosprecio, pero la semilla adentro de la tierra germina y da frutos. Entonces, si por ahí me quieren enterrar, genial. Yo soy como una semilla que voy a empezar a crecer, a germinar y a dar fruto. Entonces es importante entender eso. Pero tenemos que saber que antes de terminar este mensaje, yo quiero decirte una cosa. No todas las voces están equivocadas. Hay muchas veces que Dios usa personas sinceras alrededor nuestro para hacernos mejorar, para animarnos, para corregirnos. Proverbios 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. La dulzura de la amistad. La gente que realmente te ama, la gente que realmente te desea lo mejor para vos, aunque a veces te tenga que hablar de manera dura, pero es gente que vos sabes y en tu espíritu, en tu alma, vos te das cuenta que hay gente que aunque te habla a lo mejor con palabras que no te gustaría, que no te gusta escuchar, pero lo está haciendo por tu bien y eso se siente. La gente que te habla de parte de Dios te va a hablar con palabras de ánimo, nunca para bajarte la caña o desanimarte, siempre te va a hablar con palabras de ánimo. Yo quiero animarte a que te pegues a personas que te hablan palabras de parte de Dios,
que te hablen de parte de Dios. Necesitamos, primero que todo, ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ejercitar nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, oír y leyendo lo que está escrito. Lo que está escrito, lee tu Biblia día a día, lee tu Biblia. Puedes tener una Biblia en tu casa, léelo. Ándate a los evangelios, a la enseñanza de Jesús, ándate a Proverbios. Hay muchísima sabiduría en Proverbios. Es más, si Dios te está hablando a través de Proverbios, publica en tus redes sociales lo que Dios te está diciendo a través de Proverbios. Por ejemplo, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Qué buen versículo para usar en este día de la amistad que viene acá a un mes. Entender la dulzura de la amistad. Quiero terminar haciendo alusión a un cantante que a mí me encanta, se llama Marcos Vidal. Marcos Vidal es un cantante español, lo puedes buscar en YouTube. Marcos Vidal tiene canciones muy interesantes y una de sus canciones se llama Aslan, ¿verdad? Y habla en esa canción sobre el personaje de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. C.S. Lewis es un genial escritor, uno de los 20th Century Fox, uno de los 20 escritores de la centuria, de los 100 años de gloria en la escritura. Y está C.S. Lewis, está Tolkien, el que hizo El Señor de los Anillos. Y C.S. Lewis era ateo, pero ateo. Él era el capo de los ateos, ¿verdad? Y entonces C.S. Lewis empezó a investigar sobre Dios y empezó a decir, yo tengo que saber si Dios existe, y empezó a hacer una investigación sobre Dios, empezó a leer la Biblia y en un momento dado él decide y dice, no, Jesús es mi Señor, se vuelve cristiano y le preguntan, hey, ¿cómo hiciste? ¿Por qué te hiciste cristiano? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Dios se te reveló? ¿Le entendés a Dios? Porque eso es lo que él más decía, quiero entenderle a Dios. Y él decía, me hice cristiano, me hice creyente, sencillamente porque no le entiendo a Dios. Porque entendí que si le entiendo a Dios, Él no es Dios. Y como yo no le entiendo y tengo una mente tan brillante, y si no le entiendo a Dios es porque Él tiene una mente más brillante que la mía, entonces empecé a hurgar, empecé a buscar, y Dios me habló. Y esa voz es lo que me hizo cambiar. En realidad, si estás buscando de Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Como te dije al principio, a lo mejor no lo va a hacer audiblemente, porque si lo hace audiblemente y vos contás eso, te van a declarar loco, te van a declarar esquizofrénico y te van a tener que internar. Por eso Dios no está hablando más de manera audible, yo creo, es mi opinión personal. Pero sí, yo creo que Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de amigos que de verdad, a través de personas que realmente quieren buscar. A través de este mensaje mismo Dios te está hablando hoy. Tienes que aprender nomás a sacar lo que yo digo y sacar de ahí lo que Dios en realidad te está diciendo. Porque Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando a que escuches su voz por sobre la experiencia que tuviste o la experiencia que tuvieron a tu alrededor, esa experiencia traumática. Escuchar la voz de Dios por sobre el miedo. La Dios te vaya amor, el verdadero amor echa fuera el temor. Escuchar la voz de Dios a pesar de los envidiosos. Los envidiosos te van a empezar a criticar, no le hagas caso, entenderlos, orá por ellos, bendecirlos, perdonarlos y vos seguí. Y como les iba contando, en esa canción que habla del personaje de Aslan, que es el león en las Crónicas de Narnia, habla y dice Marcos Vidal, no es casualidad que yo te ame cuando veo todo lo que has hecho, no solo tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. Dice Marcos Vidal, no es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar a un pobre corazón en una vida llena de alegría. Y ahí habla de la voz de Dios. Dice, tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Dice, háblame otra vez, voz de Jehová. Repíteme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos mal? Que estamos en una situación donde decimos, yo de esta ya no salgo, yo de esta ya no voy a poder salir adelante, yo de Pero cuando escuchamos la voz de Dios y cuando obedecemos la voz de Dios, es que podemos salir adelante. Y esa situación, esa circunstancia, que otros van a decir, eso era para fundirte, eso era para que nunca, eso te va a fortalecer. Pero para eso tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios creó todo con su voz. La palabra de Dios dice en Génesis que Él dijo, hagamos. Y cuando dijo hagamos,
las ondas de la voz de Dios empezó a ir. Y ¿saben? Lo interesante es que los que hoy estudian la composición del universo, te dicen que el universo está compuesto por ondas. El universo se fue creando por ondas. De hecho, que los planetas y todo gira alrededor de ondas. Y es increíble porque Dios creó el universo con su voz. Y yo me imagino a Dios diciendo, hagamos, y eso creó las ondas que fueron creando todo el universo. Yo creo en eso. Porque me suena lógico. Porque al leer cada cosa de la Biblia y llevarla a la vida, yo me doy cuenta, wow, cuánta sabiduría hay en la Biblia. No puede ser un libro cualquiera. Por eso quiero animarte a que busques en la Biblia respuestas. No puede ser jamás la Biblia un libro cualquiera. Tanta gente dio su vida, tanta gente invirtió tanto para que hoy podamos tener la Biblia, el primer libro escrito, el primer libro impreso en la humanidad. La imprenta de Gutenberg fue el primer libro impreso. Me tocó a mí poder ver uno de los primeros libros impresos en la Biblioteca Nacional de Nueva York, en Estados Unidos. Estaba ahí. Yo decía, wow, y estaba obviamente un vidrio que protegía y que cubría, y yo decía, wow, pero esa fue la primera Biblia Gutenberg, el primer libro impreso de la humanidad. Acércate a la Biblia, acércate a lo que dice la palabra de Dios, porque Dios te va a hablar a través de su palabra, y que escuchemos la voz de Dios. Y como le dijo el profeta Jeremías, como le dijo al rey Sedequías, a un rey le estaba hablando, le decía, escucha la voz de Dios y no vas a morir. No solamente no vas a morir, vas a vivir bien. Y es lo que yo quiero decirte hoy. Escucha la voz de Dios. Y no solamente no vas a morir, sino que vas a vivir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Solo tenés que escuchar la voz de Dios. Y quiero animarte a que hagas eso, de escuchar la voz de Dios para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Quiero dejarles con eso y quiero orar por ustedes. Padre, bendecimos este tiempo, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos que en este tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanto miedo, que nos hables, Señor. Que podamos ir a tu palabra, podamos leer la Biblia y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Y que nos des sabiduría aún en cómo hacer las cosas, aún en los proyectos que tú nos quieres dar, Señor. Bendecinos, Padre. Y si estás buscando de más de Dios, yo quiero orar por vos. Y quiero que hagamos esta oración juntos. Decí conmigo, Padre Celestial, hoy me presento delante de ti y te pido que me des salvación, que me des sanidad, que me des libertad en el nombre de Jesús. Decí conmigo, yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque hoy declaro que soy libre, soy sano y soy salvo. Y decí conmigo, yo soy hijo de Dios. Decilo, yo soy hija de Dios. Ahí en tu lugar decilo, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios y recibo de ti la sabiduría. Escucho tu voz. Háblame, Señor, en este tiempo. Háblame a través de tu palabra, a través de un amigo, a través de alguien que tú envíes para que me hable, porque yo quiero conocerte. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que puedas seguir siendo bendecido, que esta sea una semana para ti de bendición y de victoria. Permíteme declarar palabras sobre tu vida, que esta sea una semana de donde vayas, lugar donde pises tus pies, sea territorio de Jesús. Que esta sea una semana que donde todo lo que hables sea palabra de bendición y que esta sea una semana en donde todo lo que toques prospere en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una noche bendecida, que sigas disfrutando de tu familia y que esta sea una semana bendecida y victoriosa. Que Dios te bendiga. Somos invencibles. ¿Cuántos pueden dar un grito de guerra? Vamos a declararlo, lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Dile. Invencible eres Dios, eres el gran yo soy, poderoso y fuerte, nadie es como tú. Siempre te alabaré, tú peleas por mí, poderoso y fuerte, nadie
ser.